El que ya lo tenga, por favor digan amén. Vamos a empezar. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Ayúdenme por favor a todos los ancianitos, los jóvenes y los niños a arrodillarse y vamos a pedir a Dios por su misericordia. Padre nuestro que estás en el cielo, santo se causa tu bendito nombre. Gracias, Padre, por dejar que cada uno de nosotros, después de acción de gracias, Señor, estemos aquí en el templo. Gracias, Señor, por ser tan misericordioso. Y gracias por el amor que tienes a cada uno de nosotros, aunque seamos pecadores. Buenos días, queridos hermanos. Nuevamente quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Se ven muy preciosos. Que la bendición de Dios sea con cada uno. El título de mi mensaje es ¿Cómo escuchar un sermón? O sea, ¿cómo podemos beneficiarnos de todos los sermones? ¿Cómo podemos recibir todas las bendiciones que están preparadas para nosotros a través de los sermones? Este es el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón, el cual está basado en Hechos 17. Y yo escuché este sermón disertado por el pastor Jordan Moore y por eso le doy crédito también a él. Oremos. Padre Celestial, nuevamente invitamos tu presencia. Te pedimos que prepares nuestros corazones, que elimines todo prejuicio que podamos tener y que nosotros estemos dispuestos con una mente lista para recibir el mensaje que tú tienes preparado para nosotros. Usa a tu sierva, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. En otras palabras, ¿cómo podemos recibir las bendiciones, los beneficios que Dios tiene para
recibamos muy pocas y a veces ninguna bendición de Él. ¿Me escucharon? Es posible, repito, que escuchemos un sermón y recibamos muy pocas o ninguna bendición de Él. Y quizás es el caso en la mayoría de nosotros. No estamos recibiendo el impacto que deberíamos recibir con cada sermón. Puede que haya sermones que causen una impresión en nosotros de vez en cuando porque se destacan, se graban a nuestra atención, dependiendo si hablan de nuestra situación o nos relacionamos con ellos. Pero en general, semana tras semana, los sermones parecen tener muy poco efecto. El texto de esta mañana nos va a dar algunos puntos acerca de cómo nosotros podemos escuchar un sermón y recibir todas las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. ¿Están interesados? Espero que sí. Alabado sea el Señor. Hechos 17. Está basado en Hechos 17. Pueden abrir sus Biblias. En Hechos 17. El apóstol Pablo está viajando y predicando las buenas nuevas y él llega a un lugar llamado Tesalónica. Eso es lo que nos dicen en Hechos 17, 2 y 3. Hechos 17, 2 y 3. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Número 3, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo anuncio, decía él, es el Cristo. Así que Pablo va a Tesalónica y comienza a predicar por 3 sábados. Él está allí por casi un mes. Él está predicando. ¿Acerca de qué predica Pablo? Él está predicando y razonando y demostrando a los creyentes de Tesalónica y basado en las Escrituras que el Cristo, el Mesías, tenía que sufrir, morir y levantarse de entre los muertos. Ahora, recuerden que este era un pensamiento que no estaba de acuerdo con lo que la gente creía. Durante este periodo, de acuerdo con el libro de Hechos, ellos pensaban que el Mesías venía para derrotar a los romanos. Pensaban que el Mesías conquistaría y nunca tendría que morir. Pero Pablo comienza a mostrarles a través de las Escrituras que el Mesías de hecho moriría y resucitaría. Y creo que la Biblia nos dice en el libro de Hechos, pero creo que el apóstol Pablo los llevó al libro de Isaías 53. Oh, qué hermoso pasaje es Isaías 53, 5, que explica muy claramente que el Mesías sufriría, que sería molido por nuestras iniquidades y el castigo de nuestra paz sería sobre él y con sus llagas seríamos sanados. Leo de Isaías 53, 5. Mas él herido por nuestras rebeliones
fue sobre él, y por sus llagas seríamos nosotros sanados. Y continúa diciendo Pablo que en Isaías 53, que el Mesías derramaría su alma hasta la muerte. Pero no solo moriría por nuestros pecados, sino que incluso resucitaría. Vería el trabajo de su alma y estaría satisfecho. Así, el apóstol Pablo está explicando y demostrando a través de las escrituras del Antiguo Testamento que el Mesías moriría por el pecado de todos y después resucitaría. Esto es lo que comienza a mostrarles con la Biblia. Esto es lo que el Mesías haría. Y Pablo les dijo, este Jesús del cual les predico, Él es el Cristo. Este Jesús, el Jesús de Nazaret, ha cumplido las profecías del Antiguo Testamento acerca del Mesías al pie de la letra, y comenzó a suplicarles, y por el poder del Espíritu de Dios, cuando Pablo comenzó a predicar las buenas nuevas del Evangelio de Cristo, que Cristo vendría y moriría por los pecados de todos, eso significa que tus pecados, eso significa que mis pecados, eso significa que murió por los pecados del mundo entero. La Biblia nos dice en Primera de Juan que Cristo no solo murió por nuestros pecados, los creyentes a los cuales Él estaba escribiendo, sino por los pecados en todo el mundo entero. Pablo predicó estas nuevas buenas. ¿Y cuál fue el resultado? Algo sucedió en el primer piso y algunos de ellos fueron persuadidos, y una gran multitud de los griegos devotos y no pocas de las mujeres líderes se unieron a Pablo en la ciencia mientras escuchaban las buenas nuevas predicadas de lo que Jesús hizo, y el Espíritu de Dios tocó los corazones y confesaron sus pecados y miraron al Salvador y fueron salvos. Pero la Biblia continúa contando. Nos encontramos en el versículo 5 de Hechos 17. Hechos 17, 5. Entonces, los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón. Procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que transforman el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Versículo 8. Y alborotaron al pueblo, y las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Este es el contexto de nuestro pasaje. Nuestro pasaje principal
les voy a compartir 5 puntos. Y el primero dice, no debemos de entretener el menor prejuicio en contra del que está ministrando. No debemos entretener el menor o mínimo prejuicio en contra del que está ministrando la palabra. Cuando Pablo y Silas llegan a ese lugar, ellos nunca habían estado allí antes. Ellos llegaron a esta sinagoga judía y ustedes pueden imaginarse el suspenso, algunas sospechas de los adoradores que asistían a esa sinagoga cada sábado cuando ven a estos nuevos hombres entrar y se preguntan, ¿quiénes son esos caballeros? ¿Y qué quieren decir? Bueno, Pablo se pone de pie y comienza a predicar las mismas cosas que él predicó en Tesalónica. ¿Qué predicó en Tesalónica? Que ese Jesús iba a padecer, morir por nuestros pecados, y ese Jesús de Nazaret, él había cumplido, él quedaba bien en todas las promesas. Ese Cristo era el Mesías. Así que Pablo comenzó a predicar lo mismo. Y mientras él predicaba, los creyentes tenían un corazón abierto para recibir el mensaje. Tenían una disposición mental, la Biblia dice, para recibir lo que se estaba compartiendo. Entonces regresaron a sus casas y estudiaron las Escrituras, y debido a esto, muchos de ellos creyeron. Entonces, ¿qué nos dice esto? Este es el primer punto de nuestro sermón. Estos creyentes en Berea no entretuvieron prejuicios en contra de Pablo y Silas. Era la primera vez que ellos lo veían cuando ellos fueron a predicar. Esto significa que sus mentes estaban abiertas para recibir a estos hermanos y a sus mensajes, a pesar de que no sabían quiénes eran ellos. Y este es el primer punto de nuestro sermón. No debemos entretener prejuicio en contra del que está ministrando la palabra. No estamos para entretener la mínima cantidad de prejuicio en contra del que está ministrando la palabra de Dios. ¿Cuánta instrucción se ha perdido? ¿Cuánta
del predicador. Y repito, nosotros debemos venir a escuchar la palabra no por causa del predicador de Dios, sino por causa del Dios del predicador. Así es como podemos recibir beneficio del mensaje. Esto es lo primero que debemos sacar de nuestras mentes. No importa quién, incluso si no están acostumbrados a compartir la palabra, Dios quiere hablarnos. ¿Usted cree eso? Dios puede hablar a través de cualquier persona. Tú dices, no puede ser. Si no lo vive, no debo de escucharlo. Él quiere hablar a través de cualquier persona. No deberíamos tener prejuicios en contra del predicador, aun si este predicador o persona no vive el mensaje que comparte. Y ustedes dirían, oh no, eso sí que no. Debo de tener un prejuicio en contra de ellos. No, señores, esto no es lo que Jesús dice. Vayamos a Mateo 23. Escuchemos la palabra del Señor. Aún si conocemos el carácter de la persona, si no está viviendo de acuerdo a lo que predica, digamos que esta persona predica acerca de la paciencia y tú ves que esa persona no tiene paciencia. No permitas que este hecho te haga perder el mensaje de Dios que Dios está tratando de compartir contigo. Escucha lo que dice en Mateo 23, comenzando en el versículo 1. Entonces Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Eso es lo que dijo Jesús. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Eso significa que estaban sentados en una posición de traer y compartir la palabra de Dios. Y Jesús, que por esa razón deben de escuchar lo que dice. Cuando se predica la Biblia, la palabra de Dios, debes escucharla. Aun cuando ellos no la vivan, no mires. No lo hagas como ellos lo hacen, sino escucha la palabra y pasa por alto el hecho de que ellos tienen faltas y escucha la palabra de Dios. Este es nuestro primer punto.
entraron de nuevo, tal vez se podía sentir el suspenso en aquella pequeña sinagoga judía, y los nuevos creyentes entraban y pensaban, ¿qué irán a compartir con nosotros? Pablo tiene un mensaje para compartir y se puede ver la convicción en su rostro, y se pone de pie y empieza a predicar de los profetas. Y cuando comienza a predicar, los creyentes no se distraen, sino que tienen ¿qué nos dice el texto? Tienen una disposición mental y un entusiasmo mental para recibir lo que se dice. Y este es nuestro segundo punto. Para poder escuchar un mensaje efectivamente, nosotros necesitamos venir a la casa de Dios con una mente lista y ansiosa de recibir la palabra de Dios. ¿Recuerdan la parábola del sembrador que nos contó Jesús? El terreno tiene que estar preparado para recibir la semilla. La semilla era la palabra de Dios, la tierra era el corazón, la mente de los creyentes. El terreno tiene que ser preparado. Debemos venir a esta casa listos para recibir la palabra de Dios, ansiosos por recibirla. La pregunta es, ¿cómo venimos con una mente ansiosa? ¿Cómo obtenemos ese tipo de mentalidad sobre cómo obtener ese entusiasmo? Les voy a dar una forma de hacerlo. Esta es la mejor forma que podemos preparar nuestras mentes para que podamos estar ansiosos y listos para escuchar la palabra de Dios. Cuando entres a su casa, ve creyendo que Dios quiere hablarte a ti personalmente. Personalmente a ti, a tu vida. Si tú vienes con esa fe y esa mentalidad, cuando entras por estas puertas, aun cuando estás manejando, no permitas que tu mente se distraiga con otras cosas, sino que estés pensando que Dios quiere hablarme a mí. Este sábado va a haber algo de mensaje que va a resonar en mi corazón, que mi Dios me quiere hablar. Si tú vienes con ese entusiasmo, esa disposición de mente para recibir, Dios te hablará. Él lo hará. Así es como puedes escuchar un sermón efectivamente, teniendo un entusiasmo en la mente y esa disposición del corazón para recibir la palabra de Dios. Eso es lo que los creyentes hicieron en Berea. Ellos estaban ansiosos de recibir la palabra de Dios. Nuestro tercer punto. Para escuchar efectivamente a un siervo, nosotros debemos estudiar la palabra. El versículo 11 de Hechos 17 continúa, versículo 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con solicitud. Y luego hicieron esto, escudriñando las escrituras cada día para ver si estas cosas eran así. Ellos tenían un corazón abierto, no tenían prejuicios en contra de Pablo o Silas, tenían un corazón ansioso de recibir la palabra, aun cuando sus corazones estaban ansiosos y ellos no solo creyeron lo que Pablo y Silas dijeron,
compartido algo de Isaías y ellos regresaron atrás a las escrituras nuevamente para ver si era exactamente lo que se estaba diciendo. El primer punto de esta parte es que no hay que tomar la palabra del predicador como cierta. Absolutamente no. Aun si lo dice con convicción o poder, vuelvan a casa y revisen la palabra de Dios por ustedes mismos, porque todos los predicadores tienen faltas y a veces pasamos por alto las cosas, las malinterpretamos y tratamos de ser cuidadosos y amamos a Dios. Algunas veces erramos. Así es que escucha la voz de Dios y regresa a las Escrituras. Estudia tu Biblia para ver si esas cosas son así. Eso quiere decir que durante la semana debes regresar al texto que el predicador compartió. Ellos hicieron esto diariamente. Los debería buscar las Escrituras. Piense en cuán poderoso esto sería y será si cuando escuchas la palabra, escuchas un sermón los sábados, probablemente la mayoría de nosotros hablamos acerca de él durante la comida, lo compartimos y luego lo olvidamos por completo. Nunca más pensamos en eso durante el resto de la semana.
desde Tesalónica hasta Berea. Mientras ellos viajaban por esa ruta, les garantizo que ellos estaban orando. Señor, prepara a la gente en Berea. Prepáralos para recibir el mensaje del Mesías y Salvador del mundo. Abre sus corazones para que reciban tu palabra. Y estoy segura de que Pablo, cuando se levantó a predicar, oró antes de abrir las Escrituras con los creyentes. Estoy segura de que mientras Pablo se estaba predicando, Silas estaba orando silenciosamente mientras estaban allí. Y después que Pablo terminó de predicar, estoy segura de que él oró con los creyentes. Yo sé que lo hizo porque en Efesios 6:18, el apóstol Pablo nos dice que debemos orar siempre con toda oración. Y también nos dice en Tesalonicenses que debemos de orar sin cesar. Entonces sabemos que él oró. La oración es lo que hizo que la predicación de los apóstoles fuera tan poderosa. Mientras oraban por el Espíritu Santo vino y aplicó la palabra al corazón de los creyentes. Ora antes del sermón. Mientras viajas aquí a la iglesia, mientras preparas tu corazón, estás consiguiendo esta disposición mental para creer que Dios te hablará a ti. Ora y di, Señor, dale a ese ministro las palabras para hablar. Pon tu palabra en su boca. Ora para que Dios te abra tu corazón para recibir la palabra. Ora no solamente antes del sermón, sino también durante el sermón. Especialmente si ves que el predicador tiene algún tipo de lucha. Mientras escuchas los puntos que se plantean y estás tratando de hacer esa acción personal, di, Señor, ¿cómo eso se aplica a mí? Habla con Dios activamente en forma silenciosa mientras escuchas el mensaje. No ores solamente antes, no solamente durante, no solamente siempre, sino siempre y después del sermón. Cuando regresas a casa y comienzas a repasar sobre los mismos puntos de las escrituras que el predicador compartió, ora que Dios abra tu mente. Ora para que se te muestre esa aplicación personal. Ora para que Él te muestre las cosas profundas de su palabra y la haga dulce y preciosa para tu alma. Oren por los creyentes. Oren, oren, oren. Esto es lo que vemos, cómo estos creyentes hicieron, cómo muchos de ellos creyeron en el Mesías. Qué maravilloso ejemplo tenemos de los creyentes de Berea aquí en Hechos 17, sobre cómo escuchar a un siervo. Con este sermón, como les dije al principio, si le prestan atención por el Espíritu de Dios, este sermón impactará y hará fructífero cualquier otro sermón que escuches. Esta es la razón por la cual necesitamos escuchar este sermón, y creo que Dios lo puso en mi corazón desde que lo escuché predicar por el pastor Jordan Moore. Quiero que recapitulemos una vez más antes de cerrar. Lo que vemos aquí en Hechos 17 enseña
semana tras semana al escuchar el mensaje. Nosotros no debemos entretener ni lo mínimo de prejuicio en contra del que habla, sin importar quién es. Debemos de venir a la casa de Dios con una mente lista y ansiosa para recibir lo que Dios va a compartir con nosotros. Debemos estudiar nuestra Biblia durante la semana, no solo para verificar si es verdad, sino para que, si es verdad, podamos aprender más sobre eso. Entonces debemos de hacer una aplicación personal, ser hacedores de la palabra. Y debemos orar antes, durante y después de la palabra. Si ponemos esto en práctica, nuestra experiencia al escuchar la palabra de Dios será una edificación rica y significativa para los creyentes de Dios. Y si hay algo que necesitamos en estos tiempos,